espacio que ofrecemos a ustedes como complemento a los textos que aparecen ya en la plataforma de Anábasis. El objetivo es que circulen también a través de YouTube. Se trata de una serie de conversaciones sobre distintos temas relacionados directamente con el arte y en algunos otros casos con antropología o psicoanálisis. La idea es, como ya dije, complementar aquello que se encuentra ya expuesto, ofrecido a ustedes en ese conjunto de textos, mayormente a través del enfrentamiento con obras de arte, pero también a menudo a propósito de la experiencia lectora de algunos de nosotros y algunos otros invitados que tienen a bien honrarnos. Sean bienvenidos todos ustedes y esperamos que el ciclo entero les guste. La idea es generar aquí el ambiente no de un estudio, porque no es un estudio, sino el de una sala en la que podamos acogerlos de la mejor manera. Tanto Cindy como yo, el equipo de Anábasis y por supuesto los chicos de Pilgrim aquí en la producción. Eh, Así que la idea es precisamente esa, la de establecer un intercambio aquí abierto en esta sala. Y así van a ser el resto de conversatorios, o mejor dicho, el resto de conversaciones del ciclo. El tema que nos atañe ahora es el de creación como reelaboración. Vamos a enfocarlo un poco más por el tema, por el ámbito de la escritura creativa, en realidad como reescritura. Y esto en contraste con otros dos conceptos, o mejor dicho, con dos ideas, que son la de la tradición y del otro lado, la del derecho al olvido, o la de este afán de innovación permanente que se da sobre todo en el ámbito artístico. Cindy. Bien, bueno, a mí me gustaría comenzar casualmente por esto que tú vienes diciendo acerca de la creación, porque en el psicoanálisis se lo toma por un sesgo distinto, ¿no? La persona, para el ser humano, no hablamos de creación, sino de invención, porque creación tendría que ver con crear algo de la nada. Sin embargo, la invención es como con lo que uno tiene poder hacer algo distinto, ¿no? O una cosa más bella quizá, ¿no? Diferente. Yeah. En ese sentido, me encuentro con lo segundo de la reelaboración y la reescritura, ¿no? Porque en un momento de cuando nosotros, los seres hablantes, llegamos, somos bañados por el mundo del lenguaje, digamos, también somos marcados por la palabra. Y esa marca queda como tatuada, digamos, en el ser hablante. Y es a partir de esa marca que nos empezamos a relacionar, hacemos una vida, ¿no? Uh-huh. Ahora, le decimos ser hablante en el psicoanálisis porque, digamos, no hablamos ni de individuo, ¿no? Por la cuestión de una completud de una persona, no somos ni completos ni indivisos, digamos. Y entonces somos seres que hablamos y que además estamos afectados por la palabra. Afectados en el sentido, entiendo, en que la experiencia tatúa, como dices, en la piel de uno, en la integridad y el cuerpo de uno, a través de la palabra. Exacto. Yeah. Entonces, es eso lo que a lo largo de una vida se va reelaborando, se va recordando, se va reescribiendo, digamos, ¿no? Lo mejor sería que en algún punto se reescriba, porque lo que pasa es que cuando queda impreso en el cuerpo, queda impreso en el ser, digamos, queda fijo también de alguna manera. Yeah. De cierta forma determina. Entonces, en ese momento es importante, a partir del análisis, uno lo puede lograr, ¿no? Doy fe, digamos, un poco de eso por los pases, los fines de análisis de los psicoanalistas de orientación lacaniana, que con esa... Grupo al que perteneces. Sí. Que con un poco con eso, a partir del análisis pueden hacer algo distinto con eso, ¿no? Lo pueden realmente reescribir, porque ahí hay como ahí habría que hacer una distinción, ¿no? Entre la reelaboración y la reescritura. Ya. ¿Qué distinción marcarías? Digamos, para establecer los puntos, la terminología, mejor dicho, con la cual vamos a poder realizar el intercambio. Como bien dices, el lenguaje nos marca y nos tatúa y de algún modo nos condiciona. Entonces, esta propia conversación, como todo intercambio, se va a ver condicionado por los términos en común que vamos a emplear. Sí. Entonces, la reelaboración tiene que ver con una cuestión como que se va rehaciendo durante toda la vida, digamos, ¿no? Una cuestión se va elaborando y reelaborando, se va
reestructurando, digamos, a lo largo de la vida, ¿no? Porque si uno recuerda cuando era adolescente, ya no es lo mismo que cuando ahora, ¿no? Que cuando uno es más grande, ¿no? Hay cuestiones que se van como reelaborando a lo largo de la vida, ¿no? Los gustos, las tendencias, hay ciertas cuestiones que se van reelaborando. Sin embargo, la reescritura es como otra cosa, ¿no? Es casi como utilizar las letras que han sido grabadas y reescribir algo, ¿no? Palimpsesto, decías. Sí, podría ser palimpsesto. Claro. Ahora, por mi parte, digamos, de hecho también tenía pensado empezar en esta conversación por establecer, digamos, también ciertos términos básicos. En realidad, como apunta Cindy, la creación parte precisamente de un sujeto o de un punto clave, un punto determinante. Algunos escritores, como por ejemplo Salvador Paniker, lo determina o lo denominan límite. Es decir, la creación se entiende como aquello que surge a partir de un punto previo al cual solamente está la nada. Y esto también, desde nuestro parecer, digamos, me voy a permitir decirlo, desde quienes trabajamos en Anábasis, es imposible. En realidad esta creación, la absoluta originalidad no existe y no es posible. Y se trata más bien de un permanente desarrollo, una reelaboración de la experiencia, para plegarme a los términos que utilizaba Cindy, o de una reescritura, en el caso que alguien emplee el lenguaje verbal, ojo, porque hay muchos otros lenguajes, para compartirla. En ese sentido, surge de inmediato aquel conflicto. Diré, quizá no en nuestro caso, pero sí en el de aquellos artistas, por ejemplo, que pelean o enarbolan la gran bandera de la plena originalidad. Diré más bien que esto es en realidad un punto álgido en la vida de quienes se ven conflictuados porque buscan y luchan por ser plenamente originales, tanto en el ámbito de las artes como fuera de ellas, tanto en la escritura como fuera de ella. Aquí el asunto se pone un poco denso y voy a procurar en todo caso ponerlo en términos más sencillos, ¿no? Y para eso me voy a apoyar en algunos ejemplos que vienen propiamente de la escritura, pero también de las artes plásticas. Siendo el lenguaje verbal, por ejemplo, la palabra, producto de un consenso, producto de un proceso, siendo el lenguaje mismo una experiencia que se va transformando, cuyos símbolos y signos entendemos todos de común y empezamos a utilizar, podemos decir que de arranque tenemos un amplio margen de creación absoluta o de originalidad que se ve coartado, así de arranque. Y entonces tenemos un montón de gente que pretende, por ejemplo, innovar el propio lenguaje. Pero esto nos lleva a una discusión mucho más honda, amplísima, que es la de qué entendemos por lenguaje, cómo se conforma el lenguaje. Eso excede, obviamente, el espectro al que nos vamos a abocar ahora. Eso es demasiado grande, demasiado grande. Pero me gustaría preguntarte, para empezar, digamos, este ping-pong, el intercambio propiamente, sobre de qué modo ves tú que afecta la interpretación de su realidad, de la realidad de cada persona, el lenguaje. ¿De qué manera lo tatúa en términos generales? ¿Y esto por qué? Porque aquello sobre lo que un determinado artista o un escritor va a empezar a desarrollar su trabajo es su realidad. Y aquí me atrevo a adelantar, hablaremos de más de una realidad. La realidad subjetiva, la pretendida realidad objetiva, la realidad comunal, y tendremos que diferenciar también, por ejemplo, entre experiencia, entiendas esta por experiencia personal, y la historia, con H mayúscula. Es decir, aquella realidad histórica que un conjunto de personas, una comunidad, incluso varias comunidades en una época, van a aceptar como versión oficial. La cosa era, ¿cómo ves tú que marca, especialmente en el ámbito de la creación, hablo de los artistas en general, el lenguaje verbal, por ejemplo? Sí. Verás que cuando llegamos al mundo, somos una cosita pequeña, pero totalmente desbordada de sensaciones. El cuerpo está por todo lado. No es que está previamente fijado, digamos, el organismo, quizás sí, ¿no? Porque no es que los órganos
están tan poco despanzurrados, ¿no? Y uno y aún su funcionamiento se condiciona en parte por la psique. Sí, exactamente. Entonces, justamente eso iba, ¿no? Hay una sensación cuando uno nace y se le nota en los niños, ¿no? Tú le agarras a un bebito de la panza y se mueve todito. O sea, como que no supiera ni siquiera de dónde le está viniendo. ¿Cuáles son los límites? Sí, cuáles son los límites de su cuerpo, ¿no? Eso se va construyendo con el lenguaje, los límites. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo es que el lenguaje de alguna manera coacta o algo por el estilo? Me parece que es a partir de sus límites, a partir de sus regulaciones del lenguaje mismo. Porque el lenguaje mismo es limitación. La definición implica la colocación de límites. Implica cerrar la infinitud de los conceptos para determinar e individualizar tanto personas como objetos, o mejor dicho, ¿no? O sea, determinar objetos, determinar, definir, fin y término, siempre, una y otra vez, ¿no? Exacto. Entonces sí, el lenguaje tiene como esta función determinista, digamos, un poco, nos determina de saque, desde antes incluso que naciésemos, con las palabras del otro, ¿no? O sea, hay diferencia entre una persona, un bebé que nace y quieren que sea varón, por ejemplo, ¿no? Y cuando nace es varón, y entonces es el varón y lo elevan por los cielos, ¿no? Como el pase de algún analista de la AMP, ¿no? De la Asociación Mundial de Psicoanálisis. O es diferente un niño que no se quiere, ¿no? Claro. Que no se espera, que es fruto de una violación, digamos, y porque no se muere, ¿no? Porque lo tengo adentro, o yo qué sé. Infinitas cosas que uno puede decir. Pero digamos que lo plantea como denominadores comunes, aspectos generales de la afectación del lenguaje en todos, ¿no? Sí. Y entonces surge la pregunta. Tú hablabas de invención para corregirnos, digamos, en la conversación y poder hablar más bien de originalidad. Entonces la originalidad estaría más bien en la invención que en este término demasiado ambicioso, digamos, de creación pura, ¿no? Sí. Y eso me parece que cada uno al inicio, cuando nos somos arrojados al mundo, digamos, a la vida, uno se inventa una manera de vivir, a partir de la cual se relaciona con las cosas, se relaciona con las personas, ¿no? Hace lazo social. Es una primera invención, digamos, que además está muy determinada por las cuestiones sociales, por las cuestiones familiares, ¿no? Por algunos dichos del padre, de la madre, ¿no? Así se visten los niños, así se portan las niñas, etc., ¿no? Entonces uno con esos poquitos dichos que coge del otro se inventa una vida, digamos, ¿no? Se cose algo y entonces vive. Sin embargo, esas soluciones que uno en algún momento le sirvieron, en otro momento se vuelven un obstáculo o ya no sirven más. Insostenibles. Sí. Entonces a veces por eso uno o va al análisis o busca otro tipo de soluciones, ¿no? Claro. Cuando algo se vuelve un poco insostenible. Y es ahí donde se hace una segunda, entre comillas, invención, ¿no? Que a mí es la invención que más me gusta, ¿no? ¿Qué es? Porque es la invención que uno se plantea a partir de haber visto ese núcleo sufriente, ese núcleo podrido, digamos, que nos habita a todos los seres humanos. Una vez que uno ha visto eso, le ha visto aunque sea el rabo, puede hacer algo con eso diferente, ¿no? Y lo que acabas de decir es importante porque para poder ver el rabillo, digamos, de esa criatura putrefacta, suena durísimo, pero vamos a plegarnos, además de que suena espectacular. Para poder verlo, uno tiene que contrastar experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Fuera de este ambiente, fuera de esta reunión, conversábamos con algunos amigos a propósito de la diferenciación que hacen las personas cuando buscan lo que ellos entienden por arte. Y hay gente que busca desde textos hasta cuadros, imágenes, películas, que los reafirmen en la idea que tienen de sí mismos, que los reafirmen en las ideas que han servido de base para esa construcción de la que hablas. Y por otro lado están aquellos más bien abiertos y llenos del afán de encontrarse con algo distinto, con algo que los sacuda, con algo que los revuelva. Continuando el diálogo, ¿no? O mejor dicho, sentando las bases para este diálogo, hablando sobre el afán de muchas personas en buscar aquello que entienden por arte, pero más bien para complacerse. La que yo conozco o entiendo por la peligrosa búsqueda de lo bonito, ¿no? Algo que más bien reafirme
la imagen que tienen de sí mismos, o coincida plenamente, a su entender, con las ideas en base a las cuales han construido esa manera de vivir que decías tú, ¿no? Para sí mismos. Y de otro lado, tenemos a aquellos impetuosos con el fuerte afán de buscar más bien lo diferente, lo distinto, algo que los revuelva, que los confronte consigo mismos y que les abra puertas hacia otra cosa. Sí. Justo sobre lo bonito que estás diciendo, muchos creen que lo bonito es aburrido. Que lo bonito es aburrido. Claro, pero justamente ahí es donde se da espacio al arte conceptual. Pero el arte conceptual también crea ¿cómo se dice? Esta lucha de no aceptarlo como arte auténtico, ¿verdad? Y ahí es donde se hace la pregunta, ¿qué es el arte? ¿A partir de dónde empieza el límite? O sea, ¿cuáles son los límites del arte? El arte en realidad no tiene límites. Entonces, ¿por qué se considera que el arte conceptual no es arte? Bien, a ver, digamos, para resumir un poco lo que dices, tenemos aquí, digamos, como una vertiente beligerante de la del arte conceptual. Beligerante no por su propio propósito, sino porque muchos otros no la entienden por arte auténtico, porque discuten su validez, ¿cierto? Y esto porque el arte no tiene límites, porque el arte es una manifestación intrínseca, digamos, de la libertad, ¿no? Listo. Bueno, yo en lo personal encuentro excesivamente problemático tal enfoque. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, el arte, como toda labor creativa, no tiene límites, o mejor dicho, los vence sucesivamente, porque esas condiciones del propio lenguaje se van venciendo una tras otra, y se abren nuevas posibilidades. Si bien eso es cierto, tenemos por otro lado el hecho de que el arte por sí mismo, para poder darle un valor especial al arte conceptual, tendría que tener un fin en sí mismo y por sí mismo. Y yo no creo en ello. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el arte no deja de ser en ningún momento nada más que una forma de comunicación. Y la comunicación, toda forma de comunicación, se desarrolla o existe a través de diferentes elementos. Los básicos, el emisor, el receptor, el medio. En consecuencia, la sola expresión no puede ser arte, porque la sola expresión puede ser abandonada en algún lugar. Se ha expresado, se ha hecho viva para afuera, pero si no ha llegado a un receptor de la forma que esto se entienda, no hay comunicación completa. Entonces viene la pregunta, ¿qué es el arte? Decías. Esto también escapa al ámbito de esta conversación. Sí me atrevo a decir que podemos hablar de un propósito del arte. En general, por ejemplo, los textos que nosotros desarrollamos en Anábasis parten de, no diré humilde porque no lo es, de una humilde perspectiva. Y ya lo dije, que es cuestionar. Probablemente el arte sea la única actividad humana, comunicativa y de cualquier otra clase, que no puede provocar por sí mismo aquello que la sociedad entiende por mal, sino que sencillamente cuando logra su propósito cuestiona, sacude, revuelve las ideas normalmente estables del receptor, de otra persona. Para esto, entonces, tiene que apoyarse en códigos comunes. Para esto y por esto se vuelve innegable el valor de la tradición. Pero se abre también una enorme boca para lo que nos decías, Marlene. Que es decir, la posibilidad de romper barreras a través de un arte cuyo propio concepto, y por eso mismo se llama conceptual, sea un elemento cuestionador para el otro. Los modos de trasladar ese concepto dependerán de la técnica, del estilo y también de la época. Mira, estás racionalizando en realidad el concepto, todo el proceso, el concepto de arte. Pero digamos que el arte, como dijeron hace un momento, no consta de un solo lenguaje, consta de diferentes lenguajes. Y no todos esos lenguajes se pueden racionalizar. Y tampoco es una actividad exclusivamente humana. En la naturaleza podemos encontrar arte. Lo que hacen los animales nos puede parecer arte.
de todas maneras es como que va más allá del humano, incluso el propio lenguaje, o sea, nosotros no hablamos el lenguaje. Humberto Eco decía, somos hablados por el lenguaje. El lenguaje de algún modo lo gobierna todo, es decir, estamos dentro del lenguaje. El enfoque que procuramos en todo caso ofrecer acá no es precisamente el de una simple racionalización, sino que lo que he procurado hacer, y creo que quizás valga la pena explicarlo, es ofrecer un concepto que nos permita continuar con el diálogo, porque si no vamos a entrar en la plena relativización. Entonces, lo que quería decir es que al margen de sus distintas manifestaciones, medios, modos y lenguajes, en general el arte, aquel que por ejemplo tú puedes reconocer en la naturaleza, como dices, lo vamos a identificar como tal, lo vamos a diferenciar, porque al cabo estamos usando el lenguaje para comunicarnos, porque cuestiona. En ese sentido, resulta claro que el dibujo y el garabato de un niño puede resultar cuestionador. Y puede resultar cuestionador porque plasma una visión distinta a la propia. Y con eso creo que podemos retomar el hilo. ¿Y en qué sentido? En que esta búsqueda de la originalidad plena en las obras creativas, en realidad transita por este tópico, digamos. Poca gente, o mejor dicho, lo más difícil a menudo en la carrera artística, también lo menciona Humberto Eco, es concentrarse en la propia voz. Esta voz puede ser entendida como una fidelidad al lenguaje, como algo universal. Puede ser entendida como el producto del conflicto permanente con esa voz, con ese lenguaje universal. Pero en todos los casos se va a tratar de reconocer la propia voz y por ende hacer a un lado las preocupaciones sobre la aceptación que pueda tener o no esta obra de arte, sobre el grado de entendimiento que pueda lograr en una determinada época, más aún en una determinada comunidad. Entonces, me gustaría pasarte la bola ahí. ¿En qué sentido? Hay múltiples lenguajes, muy bien apunta eso Marlene, y por haber abundantes lenguajes abundan conceptos de arte. En tu experiencia en el psicoanálisis, ¿dónde te has encontrado tú, digamos, si es posible, la mayor originalidad? ¿Hay algún denominador común? ¿Hay algo que nosotros podamos atisbar como quizá una huella común entre los propios hombres para dar con algo original en cuanto a esta invención? Hace rato que decías, hablabas acerca de la originalidad, digamos, y tú ponías como que esta distinción entre las personas que se esforzaban mucho por ser como originales y hacer algo muy bonito y que todo salga súper bien, pero como que quedaba ahí, ¿no? O sea, es algo bonito y nadie lo cuestiona, ¿no? Y esta otra originalidad del otro lado, digamos, en el que uno se deja un poco conmover, ¿no? Por lo que el otro diga de lo que ha hecho. En ese punto, digamos, que me encuentro nuevamente con lo que venía diciendo sobre el psicoanálisis, ¿no? Porque digamos que de un lado me suena un poco, esto primero que dices, a la identificación. Y lo segundo ya otra cosa, digamos. Entonces nosotros al inicio, identificarnos alguna cosa nos ayuda a armarnos algo también. Yeah. O sea, identificarnos a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi hermano, o sea, identificarnos nos ayuda. Sujetarnos de esa identificación con uñas y dientes hace que la originalidad se pierda, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, digamos que yo te seguía un poco, captaba lo que tú ibas diciendo acerca de hacer algo bonito, que parezca bonito, ¿no? Convencionalmente bonito, suena a una identificación, digamos, ¿no? Claro. O sea, una cosa de, bueno, si yo quiero... A buscar un reflejo. Sí. ¿No? Y no una refracción. Exacto. Entonces, en ese sentido, cuando la identificación cae, lo que queda atrás de eso es la castración. Ya. En el tópico psicoanalítico. Exacto. Ya. O sea, el imposible, digamos. El no se puede, no todo se puede, ¿no? Ya. Entonces, por eso uno se aferra a la identificación. Para no encontrarse con esas pequeñas imposibilidades inherentes al ser humano. Claro. Sin embargo, del otro lado, este segundo ejemplo que tú pones, hay un enfrentamiento con eso, digamos. Están casi de cara con eso. Y lo que hacen a partir de eso
es bello. Por eso, cuando tú dices el arte, qué es el arte y se empieza como a definir, es complicado, digamos, decirlo. Pero para Atrevido. el psicoanálisis, sí, atrevido. Digamos, para el psicoanálisis es un tipo de sublimación. ¿Por qué sublimación? Porque con esta cosa que a nadie a nadie le gusta verse impedido de algo, o que algo no puede, A que o le digan no. a que algo tiene un límite, digamos, ¿no? Hasta aquí llegas, punto, ¿no? Afán de trascendencia. Sí, a nadie le gusta. Entonces, pero la gente que se enfrenta un poco a eso, ve algo de lo imposible, ve algo de lo que no funciona y hace algo bello con eso, es arte. Ya. Para el psicoanálisis. Que es una digamos. reelaboración, digamos. Sí. Ahora, ahí hay un punto. En varios de los textos que nosotros compartimos en Anábasis, manejamos a menudo el término, o mejor dicho, enfrentamos dos términos, que son el de reflejo y el de refracción. Esto es un poco mañoso, digamos, ¿no? Pero nos permite comunicarnos con relativa facilidad a propósito de temas enormemente complejos y complicados. ¿A qué me refiero? Los reflejos, o mejor dicho, buscar algo que nos refleje, es necesario, como tú dices, es necesario atenderlo, es sano atenderlo para la conformación de uno mismo. El arte, sin embargo, a menudo, la escritura de manera quizá particular, pretende más bien, a través del propio lenguaje, es decir, de la propia convención que nos escribe, a decir de Humberto Eco, sacarnos de ahí, fracturarnos, ¿no? Y por eso empleamos el término de reflexión y refracción. El rol de una persona, en todo caso, dedicada al hacer creativo, porque así se le llama, no consiste más bien en ser fuente de aquello suprahumano, de esa inspiración que de pronto le va a facultar para plasmar en un lienzo algo maravilloso, sino más bien va a ser un agente, como un prisma, un sencillo prisma, sencillo por su rol en sociedad, no por su estructura. Un sencillo prisma al que la luz de un determinado hecho va a dar la posibilidad de generar una experiencia. Y esta experiencia saldrá con una nueva luz que deforma el hecho original, deforma la realidad, ventila el interior del propio prisma, es decir, la complejidad de la persona, y la ofrece para que otros prismas, es decir, otras personas, digamos, también, puedan hacer lo propio con este mensaje. En la Todo figura... eso que dices es importante, porque hay muy poca gente que consiente a verse en falta. Muy poca gente. Y eso, ahora que ibas diciendo esto del prisma, me iba acordando del texto del diálogo con Arim. Arim Almuelle. Es un diálogo que tenemos también en la página web. Que no me acuerdo cómo se llama, algo de que, quién, cuándo. ¿Qué y cuánto atrevimiento? ¿Qué o con cuánto atrevimiento? Para que lo busquen. Sí. Porque es un texto muy bonito. Y él un poco llama la atención sobre artistas que no quieren que se les diga nada, ¿no? Y menos que se les pregunte qué entienden ellos por arte. Exacto. Entonces, como es medio complicado, los pone en riesgo, digamos, ¿no? En ciertos riesgos, entonces mejor no hablan porque detrás de eso está la castración, digamos. Pero el artista que consiente a que hay falta, hay agujero, me parece que son ellos los que pueden hacer algo diferente. De hecho, en su propio error pueden cuestionarnos, arrojándonos luz sobre su propio error o su perspectiva que no coincide con nosotros, entonces nos permiten preguntarnos qué tan acertados andamos por nuestro lado, qué tanto coincidimos en el enfoque de ellos, o qué tanto reconocemos ya como grupo, como comunidad, andamos quizá remotamente, sondeando remotamente la verdad que se nos escapa todo el rato, ¿no? Incluso es a partir de eso, esto que me preguntabas hace un rato, ¿no? ¿Cómo se puede rastrear o ver la originalidad? Digamos que no hay una fórmula, pero una de las maneras en las que uno ve algo de la originalidad del otro es porque ha sabido hacer con ese agujero, digamos. Y eso se nota. O sea, no es algo que y a menudo radica... muy difícil, ¿no? Se nota. O sea, tú lo ves y dices, y te provoca algo, y no sabes qué es. O sea, lo ves y dices, ¿qué siento, no? Bien, esto de que hemos venido conversando, de que hemos venido discutiendo, ha dado pie a que se formen, y es una generalización la que voy a hacer, determinados bandos, digamos. Y uno de ellos ha afectado el ámbito del arte
no sé si cuestionándolo en realidad, sino simplemente provocando en él más pelea que discusión. Y me refiero a aquello que menciona Avelina Lesper en una entrevista que nosotros también hemos compartido en uno de los textos de la página. Como parte del texto está ahí el link, y por ende pueden ver completa esta entrevista que está colgada en YouTube. Y habla del fraude, pero no es el fraude del arte, aunque el título sea el fraude del arte contemporáneo. En realidad se habla del fraude a través de los objetos de arte que son sobrevalorados. No vamos a entrar en esa discusión ahora porque ya está bastante desarrollada en muchos otros espacios, más o menos recomendables. Y nos hemos atrevido nosotros a decir lo propio también en otro de los textos de Anábasis. Lo que sí planteo o mejor dicho propongo, es que planteemos una serie de ejemplos en los que podamos apreciar la mayor o menor aproximación a la tradición o a este afán de romper con ella en el ámbito de la creación. Se me ocurre, por ejemplo, mencionar al escritor judeo-americano, aunque no nació en los Estados Unidos, Isaac Bashevis Singer. Cuando uno lee los textos de Isaac Bashevis Singer, algo muy agradable que se los recomiendo, se encuentra con un narrador universal, pero no universal en el sentido de poderoso a través de su voz omnisciente, de su ojo omnisciente, sino más bien poderosa porque lleva consigo el peso de una tradición. La mayoría de novelas y cuentos de Isaac Bashevis Singer no son o no corresponden a invenciones propias del autor, sino que son historias, leyendas, anécdotas ocurridas en su entorno, en su vida, antes en Europa, luego en los Estados Unidos, y también algunas otras mucho más antiguas en la tradición de su pueblo. La tradición judía en ese sentido es algo que lo dota de robustez. Pero el caso de Isaac Bashevis Singer, que es un extraordinario escritor, en realidad es más bien una especie de, o mejor dicho, está amparado por el eco de Shakespeare, que podría ser quizá el caso o el ejemplo más emblemático. Shakespeare no inventó la trama de Romeo y Julieta y no inventó la trama de muchos otros de sus dramas y comedias. En realidad lo que hizo él fue propiamente reescribirlos. Pero el enorme peso de Shakespeare, un peso para algunos críticos invencible, a decir por ejemplo de Bloom, de Harold Bloom, que tienta incluso la expresión de Shakespeare o la invención de lo humano, es decir, que el humano existe con sus categorías solo a partir de Shakespeare, una cuestión de fanático, pero agradable de leer y cuestionadora. Decía, esta situación de Shakespeare y la influencia que tiene viene a ser recientemente menos apreciada, mucho menos apreciada. Y tenemos más bien a un montón de escritores, para fijarnos quizá en ese rubro, para morderlo un poquito mejor, tenemos a un conjunto de escritores que más bien se afanan en una supuesta generación de un nuevo lenguaje, esto especialmente en la poesía, y en la posibilidad del juego verbal y de la travesura filológica como elemento para la narrativa, ¿no? Escritores, por cierto, de escritura en comparación a otros más laureados deficiente, como el caso de Enrique Vilamatas, por ejemplo, o Paul Auster. ¿Tú cómo ves esa situación, Cindy? O sea, yo hablaba de Shakespeare, pero probablemente en el ámbito del psicoanálisis y de los estudios sociológicos y demás, haya algo similar. Exista una vertiente que sostiene todavía el enorme peso de la tradición y haya otro en el ámbito propio de los estudios que quiera romper con ella, inclusive quizá desdeñando lo aprendido antes. No sé, se me ocurre. Mira, dentro del mismo psicoanálisis, que lo conocemos un poco a partir de Freud, porque él lo inventó, digamos. Reescribiendo. Sí, pero inventó el psicoanálisis él, ¿no?
Y a partir de él hay una serie de psicoanalistas luego que un poco van como interpretando, ¿no?, lo que va diciendo Freud, ¿no? Y salen una serie de ramas a partir de eso, ¿no? Distintos psicoanalistas, distintas orientaciones también, ¿no? Distintas otras disciplinas de la psicología, ¿no? Sin embargo, Lacan, que es un estudioso de Freud, Bueno, y que pretendía ser un reivindicador de Freud en buena medida. sí, él como que vuelve nuevamente, el retorno a Freud, dice Lacan, ¿no? Retorno a Freud. Porque en estas ramificaciones del psicoanálisis algo se había perdido de Freud, ¿no? Entonces Lacan hace este retorno, pero y en ese retorno no puede evitar ir más allá después. O sea, es imposible. Y nota algunas cuestiones en Freud que tienen su marca tradición, digamos, porque Freud era judío, ¿no? Y obviamente Dios y el padre. Entonces, cuando a veces a mí me dicen, ay, es que Freud es puro sexo, solo pensaba en el sexo. No, el enredo de Freud no era con el sexo, era con el padre. Entonces, Lacan lo pesca muy bien y él va más allá de Freud, digamos, ¿no? O sea, se separa del padre, digamos, un poco de esa tradición, ¿no? Sin barrarla, eso sí, porque eso es algo que pasa en el psicoanálisis, ¿no? Digamos que se reescribe todo el tiempo, se reelabora, pero no se barra lo anterior, ¿no? No es una cuestión acumulativa o de evolución o de avance, ¿no? Porque no se trata de avanzar, ¿no? Por eso no digo, llevó el psicoanálisis a la nueva época, por ejemplo, claro, ¿no? No lo llevó al futuro, ¿no? Pero sí lo llevó más allá del Edipo, digamos, ¿no? Salió de este impasse en el que Freud un poco se quedó con el padre y él lo llevó un poco más allá, ¿no? Y la clínica que se hace a partir de Lacan, la clínica psicoanalítica, es diferente, ¿no? No recuerdo quién, pero en una conversación con Bernard Pivot, si la memoria no me falla, hablaba de la enorme ventaja del lector por sobre la del escritor. Y es que el lector cuenta siempre con el futuro. El lector sí conoce el futuro y el escritor no. Y sin embargo, esto, en vez de tender una línea hacia adelante, nos plantea nuevamente un pensamiento más bien cíclico, nos devuelve a los conceptos de simultaneidad. Y en un tiempo, para pergeñar un poco a propósito de física, en el que se comprueba cada vez más a menudo que no podemos plantearnos la existencia en términos lineales, no podemos clasificar como en casilleros la realidad, sino que tenemos que convivir, vivir, aceptar y procurar entender que no comprender la realidad como un fenómeno de flujo simultáneo. La creación, entonces, bajo esos términos, el de creación, el de algo nuevo de la nada, tiene menos valor todavía y se vuelve más insostenible, si es que eso cabe, ¿no? Hay, sin embargo, otras personas que se acomodan, decía a propósito de Vilamatas, por ejemplo, con ciertas travesuras filológicas, decía, ¿no? Que pretenden, haciendo guiños a la tradición, desarrollar un espacio nuevo, propio y revolucionario en la literatura, hablando de sí mismos de manera indirecta, hablando del propio afán del lector, etc., ¿no? A mí esto me parece muy cuestionable. Creo que en todo caso lo vamos a tener que dejar para otro episodio, para otra conversación. Pero sí me gustaría adelantar a propósito del tema una pregunta para ti. En este proceso de reescritura, por ejemplo, podemos pensar en el psicoanálisis también como una maravillosa fuente de ficción y un objeto de ficción. La interpretación de los sueños de Freud se alimenta de una vastísima tradición milenaria a propósito de la propia interpretación de los sueños, ¿no? ¿Cómo toma esto Lacan, por ejemplo? Esto solo como ejemplo, digamos, para ilustrar y redondear o afinar ciertas ideas que de modo muy disperso hemos venido compartiendo aquí. Mira, casualmente a partir de lo que dices, antes de pasar a esto que me preguntas, ¿no? De la tradición y de lo nuevo, digamos, ¿no?
que es además un momento de la época. O sea, actualmente la gente, no sé por qué quiere volver a lo anterior, ¿no? O sea, a lo tradicional. No creo que es una moda vintage y retro. Pero no solamente eso, sino esas cuestiones dictatoriales y el poder que ahora tiene nuevamente la iglesia y lo católico y la Y con los religión, ídolos ¿no? como Putin, ¿no? Sí, entonces este retorno a mí me hace pensar, ¿no? En esta cosa de la tradición y lo nuevo, ¿no? Porque realmente estamos en una época en que se vienen cosas totalmente distintas al siglo anterior. Es otra época, tiene otras coordenadas, digamos, esta época. Y cambia más rápido. Sí, y cambia mucho más rápido. Entonces a mí me parece que no se puede, digamos, sin tradición, un poco de la mano, pero hasta cierto momento. Y a partir de un momento se hace otra cosa, porque no se puede estar el momento de la colgado de la invención. tradición. Exacto, el momento de la invención. Si uno se queda colgado de la tradición, no hace nada con la tradición. Me interesa mucho lo que dices porque nos permite afinar, ahora sí, quizá un poco mejor, ciertas ideas. Nosotros entendemos que la mejor manera de cuestionar a menudo no es haciendo solo preguntas, sino a través de afirmaciones, es decir, a través de nuestras propias invenciones. Y de hecho, no con prisa, pero me parece buen momento para cerrar así esta primera sesión, dejando estas afirmaciones que hemos hecho como punto de partida para la discusión, el debate, la crítica o el raje. Agradeceremos, sobre todo, nos puedan hacer llegar todo esto, incluidos los rajes, como sugerencias para mejorar. De hecho, en la diferencia está nuestra mayor riqueza. Quiero agradecer especialmente a Cindy, a todo el equipo de Anábasis, a Pilgrim, a los muchachos de la producción, a Marlene y el resto de asistentes aquí a este encuentro y los esperamos para la próxima cita. Muchas gracias. Como hace un momento decíamos, ¿no? Como si el arte pudiera tener un propósito por sí mismo, en sí mismo, y ser él mismo el objeto. Y el arte no es un objeto. El arte quizá más bien sea un fenómeno, como parte de los fenómenos comunicativos. Y por ende podemos hablar de objetos artísticos, podemos hablar de obras que nosotros ofrecemos, y podemos hablar propiamente de performances, y podemos hablar también de arte conceptual.